Señor, solo te pedimos misericordia. Sí, Señor. Y que abras esta palabra a nosotros. Permite que tu revelación vaya más allá que nuestro conocimiento. Danos un corazón humilde, danos un corazón limpio, un espíritu puro, para que tú puedas fluir y puedas hablarnos esta noche. Gracias, Señor. Amén. Santos, en comunión los santos han deseado continuar con este tema y realmente es un tema muy, muy especial porque no es un tema que usted lo está escuchando constantemente de esta manera. Y especifico de esta manera porque sí el ministerio presenta de diferentes maneras este asunto de ir a la cruz, de negar nuestra alma, que el Señor avance en nosotros. Pero el hermano trabajó estos mensajes en los años 80 al 82 y puso una base para luego seguir subiendo el nivel. La conferencia que ustedes están disfrutando ahora, el alimento matutino de la conferencia de vivir en y con la Trinidad Divina, está íntimamente amarrado a esta palabra. Y podría decir que todas las palabras que hemos traído están todas amarradas. Todo es una manera diferente de mirar las cosas. Pero en el 1988 el hermano Lee produjo el hablar de el alimento matutino de la conferencia de vivir en y con la Trinidad Divina. Quiere decir que hubo una ascensión, ascendió un poco más la visión de este asunto de entrar en Dios y vivir con Dios, estar en Cristo y estar con Cristo, estar en la Trinidad Divina, estar con la Trinidad Divina. Y si el hermano Lee compartió estos mensajes en el 1980 al 82, quiere decir que una gran cantidad de hermanos que pasaron por estos mensajes cuando entraron a la palabra del 88 ya tenían una base y podían armonizar muchos puntos. Hoy ustedes tienen la bendición de armonizar ahora ambas cosas. Por favor, consideren, es un solo mensaje desde diferentes perspectivas, pero es un solo mensaje. Hemos visto bien en resumir los puntos cruciales de estos mensajes en 15 mensajes. Y estaremos comprimiendo, porque creo que es la mejor palabra que puedo usar, 3 mensajes en cada mensaje, trayéndoles los puntos más cruciales, ya que los mensajes tienen una secuencia, así que en cierta medida no habla de aspectos diferentes, por eso es en cierta medida bastante factible que podamos elaborarlos. Así que esta noche estaremos trabajando con el mensaje cómo tratar con la opinión en la vida de iglesia, eliminar la opinión por la visión de Cristo y un factor dominante al tratar con la opinión. O sea que son tres temas cruciales, pero todos están hermanados, todos están unidos. Ahora bien, hay algo que quiero aclarar. Y es que este entrenamiento es un poco diferente a los demás entrenamientos que usted ha participado. Este entrenamiento no lo produce uno que es el entrenador,
Es decir, yo no soy el entrenador. Yo no estoy llevando a cabo el entrenamiento. Cuando el hermano Lee produjo estos mensajes, dirigió a los hermanos a unas experiencias personales para que el Espíritu mismo produjera el entrenamiento. Así que borre de su mente que usted está en un entrenamiento que le vamos a enseñar los puntos A, B, C y D y que cuando de aquí se gradúa y ya sabe todo. No. Este entrenamiento, lo que estas conferencias que estamos trabajando de este libro del entrenamiento de perfeccionamiento, lo que produce, la meta es producir luz. Para que la luz alumbre y entonces usted pueda tornarse al Señor para que entonces el Espíritu pueda operar en usted y ganar lo que usted necesita para avanzar en el Señor. Por un lado, la conferencia que ustedes están leyendo ahora en la semana sobre el vivir en y con la Trinidad Divina nos abre una visión de los procesos de entrar en esa dimensión en nuestra práctica del diario vivir. Pero en este caso, la meta, aparte de producir muchos de los puntos que se traen ahí, la meta inicial ahora es descubrir cuáles son las cosas que nos impiden a nosotros, entrar en tal relación con el Señor. De hecho, no hay problemas para los que ya somos redimidos y regenerados con el asunto de vivir en Cristo. Eso es un punto hecho, como lo veremos más adelante, por medio de nuestra salvación jurídica y se inicia entonces el proceso de la salvación orgánica, es decir, el trabajo del Señor en nosotros ganarnos para llevarnos entonces a vivir con Cristo. Ese es el proceso. Y de hecho tenemos eso en Mateo 28, 19, cuando ustedes todos conocemos ese versículo, cuando dice de ser bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu, es decir, en el Dios triuno. Los que llevan muchos años de convertidos saben que, y lo han visto muchas veces, y quizás usted fue bautizado con esto, ¿no? Como una fórmula, pero realmente, más que una fórmula, el Señor estaba abriendo un misterio que ocurre en el bautismo. Cuando hablamos de que somos bautizados en, y la palabra en aquí significa dentro de, está hablando de que entramos dentro de la atmósfera de la Trinidad Divina. Pero es interesante que cuando miramos más adelante, por ejemplo, Hechos 19:13 y Mateo 28:19, hay una diferencia. En Hechos 19:13 no se trae la fórmula de Mateo 28:19, sino que se habla de ser bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y ese proceso que se repite varias veces en el libro de los Hechos, que no se utiliza nunca la fórmula, lo que sí sucede es que lo que está diciendo es que Cristo es el camino que nos entra a la realidad y a la vida para llegar al Dios triuno, que es el Padre, que es lo que dice en Juan 14:6. Así que la fórmula nos entra en. Así que no tenemos problemas con el asunto de entrar en, porque es algo
que sucede en el momento de recibir al Señor y ser bautizados. Pero, aunque se abrió la puerta para todos nosotros mediante el bautismo, para que podamos ser trasladados, sacados de la autoridad de las tinieblas, como dice en Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y trasladado al reino de su amor, aún falta el paso más serio, el cual es descrito en Efesios 3:17a, para que Cristo haga su hogar en vuestros corazones por medio de la fe. Es decir, el Señor, nosotros entramos en el Señor y el Señor entró en nuestro espíritu, pero ahora el Señor no está satisfecho únicamente de estar en nuestro espíritu, sino que ahora Él desea avanzar a nuestro corazón. Ahí hay una nota muy buena que dice: nuestro corazón está compuesto de todas las partes de nuestra alma, la mente, la parte emotiva y la voluntad, y también de nuestra conciencia, la parte principal de nuestro espíritu. Estas partes son las partes internas de nuestro ser. Por medio de la regeneración, Cristo entró en nuestro espíritu. Después de esto, debemos permitirle que se extienda a cada parte de nuestro corazón, puesto que nuestro corazón es la totalidad de todas nuestras partes internas y el centro de nuestro ser. Cuando Cristo hace su hogar en nuestro corazón, Él controla todo nuestro ser, abasteciéndolo y fortaleciéndolo consigo mismo. ¿Una maravilla? O sea que, ¿por qué traigo todo esto? Porque este entrenamiento de perfeccionamiento lo que nos va a estar mostrando es cómo el Señor puede entrar en nuestro corazón. ¿Cómo podemos completar este proceso que de hecho se inicia en nuestra vida, pero se culmina cuando Cristo llegue, en la redención de nuestros cuerpos? Pero la redención de nuestros cuerpos, como algunos creen, no es algo mágico, algo rápido y espontáneo que ya lo ganamos en la cruz de Cristo. No. Hace falta que entremos en el proceso de santificación, que entremos en el proceso de ser, que nuestros cuerpos sean transformados y glorificados. Todo eso el Señor lo está trabajando ahora, y esta palabra nos va a abrir la puerta, para eso. Y mientras estaba estudiando, me acordé que en este último viaje que di para mudarnos a Texas, pues recibimos la voz del Señor de mudarnos para Texas, y pues teníamos una casa. Así que decidimos ponerla en venta. Fue muy rápido. Yo diría que pusimos el letrero y yo creo que en 2 días alguien se detuvo y nos dijo: tengo un familiar que quiere mudarse aquí y le voy a decir de su casa. Así que le dio mi número y al poco tiempo me llamó la persona y me dijo: me interesa su casa, cuánto la vende, hablamos, demás. Y me dijo: ¿la puedo ver? ¿Me puede mostrar la casa? Así que más o menos con la computadora le mostré la casa y demás. Y me dijo: ¿y todos esos muebles que usted tiene, usted se los va a llevar? Le digo: de hecho no. Me dice: pues deme un precio y yo se los compro. Y le digo: todo, camas y todo, quiero todo. Ok. Y después me dice: ¿y sus autos se los va a llevar? Le dije: no, pues deme un precio. La cosa es que esta persona me compró todo. Lo único que yo tuve que hacer fue sacar la ropa e irme. Ahora, eso no es algo muy convencional. Usualmente el que compra la casa la quiere ¿qué? Vacía. La quiere vacía. Así que el Señor desea hacer su hogar en nuestros corazones, pero
no se la podemos entregar llena, como se la entregué yo a ese comprador. El Señor necesita espacio para Él entrar. Y tenemos un gran problema, y es que hay un desarrollo del yo que entró a nosotros por medio del árbol del conocimiento del mal, del bien y del mal, y ese desarrollo tiene una expresión que le hemos llamado la opinión. En este libro de perfeccionamiento, el hermano Lee dice lo siguiente: espero que todos los santos puedan ir al Señor y orar por cierto tiempo, pidiendo recibir una visión clara sobre la opinión. Aunque he estado con ustedes por varios años, nunca les he dado un mensaje exponiéndoles que la opinión es solamente nosotros mismos, nuestra persona apartada de Dios. Cuando una persona está apartada de Dios, el nombre de esa persona es opinión. No diga que la opinión es simplemente diferentes conceptos, diferentes ideas y diferentes maneras de pensar. La opinión es solamente uno mismo apartado de Dios. Así que aunque el término apartado de Dios pudiéramos considerar que no se relaciona con nosotros porque consideramos que no estamos apartados de Dios, sin embargo, el apóstol Pablo trabaja con algunas de las iglesias de una manera muy especial. No está hablando a personas no salvas, no está hablando a personas inconversas. Él está hablando a los santos, a las iglesias. Pero mire qué cosas le dice. Por ejemplo, en Efesios 4:17 dice: esto pues digo y testifico en el Señor, que ya no andéis como los gentiles que todavía andan en la vanidad de su mente. La nota ahí dice: los gentiles son hombres caídos, quienes llegaron a envanecerse en sus razonamientos. Ellos andan sin Dios en la vanidad de sus mentes, siendo controlados y dirigidos por sus pensamientos vanos. Todo lo que ellos hacen conforme a sus mentes caídas, es vanidad y carece de realidad. Y usted dirá, bueno, está describiendo a los gentiles, a los pecadores, pero Pablo está llamándole así al vivir de algunos hermanos de la iglesia. Así que estar apartado del Señor es vivir, analizar y andar en la vanidad de nuestra mente. Aunque las cosas buenas y bíblicas salen de nuestra mente y no del espíritu, y podamos producir cosas de nuestra mente y no del espíritu, aunque sean cosas bíblicas, son la vanidad de la mente. Eso por poner lo máximo, sin mencionar todas las demás cosas que se pueden producir. Así que el mayor peligro de producir nuestras opiniones e ideas es no darnos cuenta que son expresiones de la vanidad de la mente y que son cosas que están apartados de Dios. Colosenses 3:1 dice: pues fuiste resucitados juntamente con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Fijad la mente en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Las cosas de la tierra incluyen la cultura, la religión, la educación y el esfuerzo
para el hombre mejorarse cada vez. Eso suena muy bueno, pero eso es la autoexaltación del yo que produce todas esas cosas, y eso es la manifestación pura de lo que es la cultura. También, como otro espejo del mundo, es lo que nos dice en Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Qué son los deseos de la carne? Son el intenso apetito del cuerpo. Los deseos de los ojos son el intenso apetito del alma estimulado por los ojos, y la vanagloria de la vida es el orgullo, la jactancia y la exhibición vana de cosas materiales. Todo eso es el mundo. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver eso, hermano? Muchas veces, sin una manera tan extrema, estamos viviendo en esa atmósfera. Sin embargo, hay muchas cosas que se convierten en una distracción para nuestra vida diaria, y esas cosas nos separan de Dios. No es que perdemos la salvación, es que sencillamente, como también estuvieron estudiando en estos días, perdemos la presencia de Dios, pero en nuestro espíritu. Se bloquea, su espíritu se bloquea cuando estamos envueltos en todas esas cosas. Y lo que sucede cuando usted pierde el fluir de la vida divina, sale ¿qué? La opinión. Por eso en 2 Corintios 3:16, Pablo dice, pero cuando su corazón se vuelve al Señor, el velo es quitado. Claro, el trasfondo de ese versículo es la relación de la ceguera espiritual de los judíos, pero a la misma vez se aplica a nosotros. Por eso dice, esto indica que cuando su corazón está lejos del Señor, por alguna de las muchas cosas que mencionamos, se pone un velo en nuestro corazón. Ese velo no permite que el Señor entre. Pero cuando su corazón se vuelve al Señor, el velo es quitado. Cuando el corazón está alejado del Señor, ese es el velo. Cuando el corazón se vuelve al Señor, se quita el velo. Y entonces el Señor puede hacer de nuestro corazón su morada. ¿Cómo saber si nuestro corazón está alejado del Señor? Si nuestro corazón tiene velos, porque Cristo no es nuestra prioridad. Y eso produce un vivir, una opinión fuera de los deseos de Dios. No estoy hablando de pecadores, estoy hablando de nosotros. Así que pudiera ser que hayan áreas que necesiten ser ganadas para que el Señor pueda entrar a nuestro corazón y haga su hogar. Por eso necesitamos volver nuestro corazón a Él, para que los velos sean quitados y veamos nuestra condición y surja un arrepentimiento profundo. Esto es la base para poder traer esta palabra. ¿Por qué? Porque el entrenador, el perfeccionador, el que trabajará con nosotros es este Cristo como el Espíritu dador de vida. Si el Espíritu dador de vida no tiene el terreno apropiado para entrar, entonces no podemos ser perfeccionados. Lamentablemente somos muchas veces como Pedro. O sea, en Mateo 16:15, Pedro reveló y trajo la revelación más elevada del universo en ese momento, cuando dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero el versículo 23 quiere decir que en el mismo lugar donde estaban, de momento empezó a convencer al Señor para que no fuera a la cruz. Y ahí el Señor le dijo:
quítate de mí, Satanás. Así que en un momento dado usted puede recibir alguna luz y alguna bendición, pero de momento algo sucede y usted se convierte entonces en un vehículo que expresa a Satanás. Es decir, expresa su opinión. Así que estar en nuestra alma es estar fuera de la atmósfera donde Dios habita. Y hay unas expresiones, no tengo el tiempo, tengo mucho, y estoy moviéndome lo más rápido que puedo. En Mateo 7:23, Mateo 25:11 y en Lucas 13:25 existe una expresión muy interesante. Otra vez, Mateo 7:23, Mateo 25:11 y Lucas 13:25 hay una misma expresión que se repite. Y es que hay 3 eventos donde hay 3 tipos de personas y el Señor le repite la misma cosa. No os conozco o nunca os conocí. ¿Qué significa eso? Eso es una doble implicación. Además de que el Señor no reconoció a esa persona, también se traduce que nunca los aprobó en lo que estuvieron haciendo. Pero Él estaba hablando a cristianos. Le estaba hablando a personas salvas. ¿Y cómo es eso que el Señor no los conoce y el Señor no los aprueba? Porque estaba moviéndose en la esfera del alma. Y cuando lleguemos al tribunal de Cristo, donde dice el apóstol que todos tendremos que pasar por el tribunal de Cristo, ahí es donde el Señor va a definir a quién conoce y a quién no conoce. Y ahí vamos a saber si estuvimos dentro de la esfera o si estuvimos viviendo en nuestra alma. Lamentablemente no existe mucha diferencia entre lo malo y lo bueno, lo que hagamos, si está bien o mal, mientras esté apartado de Dios. Si uno está apartado de Dios, y cuando digo apartado de Dios no es necesariamente en pecado, sino que no está en la atmósfera donde Dios puede hablarnos y nosotros podemos disfrutar al Señor. Entonces, lo que expresamos es la opinión, aunque sean cosas buenas y útiles e interesantes. Así que necesitamos traer este asunto al Señor de una manera seria, muy seria. Y de preguntarle al Señor, Señor, yo no quiero ir al tribunal y recibir tu rechazo de que no me aprobaste y que todo lo que yo hice en mi vida cristiana lo hice fuera de tu esfera y que básicamente yo estuve en una opinión constante. Pero estos mensajes, esta palabra tiene el objetivo de darle a usted la luz. Y nada mata tanto los gérmenes espirituales que nos agobian como la luz espiritual. Cuando esta luz llega a nosotros, comenzamos el proceso de ser sanados. Esa iluminación, esa revelación que el Señor comparte a través del ministerio, nos ayuda a ser sanados y levantados y a matar los gérmenes que nos afectan, nos separan de Dios. Así que después de haber hablado, ya va para varios mensajes sobre este tema, ahora vamos a ir entrando en cómo aplicar la medicina. ¿Qué vamos a hacer para aplicar la medicina? Y hay bastantes versos aquí, pero Efesios 1:10 dice,
para la economía de la plenitud de los tiempos, de hacer que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ese es uno. Luego en Mateo 6:10, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y el otro, Mateo 12:28, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, entonces ha llegado a vosotros el reino de Dios. El reino de Dios. Esos 3 versículos están conectados. Y para poder entrar a hablar de la medicina necesitamos mirar cuál es la carga que hay en esos 3 versículos. La carga principal en este entrenamiento, como dijimos, el perfeccionador es Cristo, como habla en Hebreos 12:2, que Él es el perfeccionador de la fe. Es lo que Pablo le exhorta a Timoteo, 1 Timoteo 4:7, de que se ejercite en la deificación. Claro, está la traducción de la piedad, pero ustedes saben que en el original realmente está hablando ejercitarse en la deificación, es decir, que Dios se forje plenamente en nosotros y que nuestro hombre natural sea atado. Ya hablamos todo el proceso, lo hemos hablado muchas veces, cómo surgió todo, la rebelión satánica, la caída del hombre. Dios se encuentra entonces sin representantes apropiados para cumplir su propósito. Todos estos seres se habían salido de la esfera de Dios, hubo un descabezamiento. ¿Saben? Este entrenamiento nos da las herramientas, las claves para volver a entrar dentro del orden que Dios quiere. Lo único que de la misma manera que cuando nos tornamos a nuestro espíritu está conectado al trono de Dios. Cuando permanecemos en nuestra alma está conectada ¿a dónde? Al trono de Satanás. ¿De dónde sale esa expresión del trono de Satanás? Apocalipsis 12:13a, cuando el Señor le habla a la iglesia en Pérgamo, le dice, bueno, hay un problema contigo. Tú moras en el trono de Satanás. Es decir, tu atmósfera donde tú estás tratando de servirme es en el trono de Satanás. Y te agradezco que me guardes el nombre, te agradezco que han habido algunos mártires ahí, pero tú personalmente no estás en la atmósfera que tienes que estar. Entonces necesitamos trabajar con esta sanidad, porque muchos de nosotros llevamos muchos años en la vida cristiana, muchos años, pero no hemos trabajado con esta medicina. Ya hablamos de que la medicina es, 1 Corintios 6:17, el que se une al Señor, un solo espíritu es con Él. Es decir, la medicina es llegar a ser un solo espíritu con Él. Esa es la medicina única y efectiva, pero el problema es cómo se aplica. Cuando usted va a la farmacia y le han recetado un medicamento, el farmacéutico toma un ratito para decirle, mire, tiene que tomarse esto 3 veces al día, con comida, sin comida. Le explica cómo tomársela. Si es líquida, son cucharadas. Bueno, nosotros necesitamos ver cómo podemos aplicar el ser un solo espíritu con el Señor. ¿Por qué? Porque como leímos los versículos arriba, la oración del Señor es que el reino sea establecido en la tierra. Que la voluntad de Dios que está en los lugares celestiales también llegue a la tierra. Y para eso necesitamos entrar en este entrenamiento para que Dios trabaje con nuestro hombre natural y el reino de Dios sea establecido y formado. Si no, no estaremos viviendo dentro de esa atmósfera.
En Filipenses 1:21 el apóstol Pablo dice, para mí el vivir es Cristo. Y luego dice en el 20, será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Y luego en el 19 dice, por otro lado, él habla de la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo. ¿Qué era todo esto? Bueno, son dos aspectos cruciales que nos hablan de cómo aplicar la medicina. Número uno, la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo. Y número dos, vivir a Cristo para magnificar a Cristo. Son las cosas cruciales aquí. Si no conocemos la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo y no tenemos la visión de que Cristo es el centro para que le magnifiquemos, no hay manera que podamos vivir la vida que Dios quiere. Y por otro lado, usted puede tener alguna experiencia de la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo, pero si no tiene una visión clara del propósito y el deseo de Dios de que Cristo sea magnificado en su vida, y de hecho se habló de eso también en estos días, entonces no podrá recibir el efecto de este entrenamiento. Así que necesitamos ambos aspectos, ser llenos de la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo, y necesitamos ver la visión con respecto a vivir a Cristo para que Cristo sea magnificado. Esas dos cosas. Para eso el libro de Filipenses habla de que todos tenemos que tener ¿qué? Un mismo pensamiento. ¿Y quiere decir eso? Bueno, que todos tenemos que entender que Cristo es el todo. ¿Cómo podemos tener todos un mismo pensamiento? Solamente si empezamos a tener la visión de que Cristo es todo. Cuando veamos esta visión de que Cristo es todo en nuestra vida y en todo nuestro ser, entonces podemos entrar en esta dimensión de ser un espíritu con el Señor. Y espontáneamente la unidad surgirá. ¿Y saben qué? La opinión desaparece. ¿Por qué? Porque todos tenemos la misma visión. Tenemos un mismo Cristo que nos ocupa y que vive en nuestra vida. Y podemos vivir, tenemos este Cristo en nuestra vida cotidiana, en nuestra familia, en nuestro hogar, en la vida de iglesia, en el trabajo. Es el mismo Cristo. Pero aunque estas palabras suenan muy fáciles, tener esta visión es muy seria. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos nuestra opinión y nuestros conceptos de cómo son las cosas. Y parte de este mensaje es romper esos conceptos. Que la luz llegue para que nos arrepintamos y realmente el Señor tenga la manera de vivirse en nosotros y entrar a nuestro corazón. Muchas veces han escuchado esta expresión que quizás para un nuevo les parezca muy espectacular cuando dice: todos necesitamos ver la visión de que Cristo es la centralidad y la universalidad de Dios en nuestro ser. ¿Qué es eso? Bueno, eso es lo mismo que el versículo que leímos al principio, que el Señor quiere poner todas las cosas bajo una cabeza. El encabezamiento es que Cristo viene a ser la centralidad. ¿Por qué? Porque por la caída todo se descentralizó. Y la universalidad está hablando de que ahora hay un nuevo universo, que lo hemos hablado, que es la iglesia como el cuerpo de Cristo, donde Cristo puede traer y vivir su reino en nosotros. Y todo eso es en esta atmósfera fuera de donde se desarrolla la opinión. Así que si usted quiere aplicar la medicina de ser un solo espíritu, necesita una visión. Esa es la meta. Crearle
ustedes la carga de que necesitamos ¿qué? Una visión donde pueda ver que Dios no quiere nada de lo que esté en usted, no quiere su opinión, no quiere su pensamiento, no quiere su idea, no quiere su concepto, ni su manera de pensar. ¿Sabe qué Él quiere? Él solo quiere a Cristo. ¿Sabe? Yo sé que estará pensando, ¿cómo aplico la medicina? ¿Me voy a poner a orar? ¿Me voy a poner a ayunar? No, nada de eso funciona. Nada de eso funciona. Hay una manera simple que vamos a comenzar a ejercitarnos. La manera simple es, cada vez que usted vaya a decir algo, se va a preguntar, ¿esto es Cristo o soy yo? Cada vez que usted vaya a ir de compras y vaya a comprar algo, diga, ¿este es Cristo o soy yo? Cuando vaya a discutir con su esposa y vaya a reclamar algo, antes de abrir la boca, pregúntese, ¿esto es Cristo o soy yo? Ese pequeño ejercicio va a comenzar a abrir la puerta para que el Espíritu entonces entre en nosotros y se produzca el ser un solo espíritu con el Señor. Por un lado, cuando recibimos al Señor, el Señor entró en nuestro espíritu. Pero por otro lado, el Señor está anhelante de que podamos mezclarnos con Él y que Él pueda fluir y vivirse en nosotros. La manera de aplicar el Espíritu es abrir la puerta para que Cristo sea el preeminente en todas las cosas. Todos necesitamos tener esta visión. Todos necesitamos ver que Cristo es la centralidad, el centro de todas las cosas, y la universalidad, el nuevo universo que arropa todas las cosas donde Él es la cabeza. Así que necesitamos examinar si vivimos a Cristo en cada aspecto de nuestra vida. ¿Es Cristo la manera como hacemos las cosas? Una vez que empecemos a cuestionarnos y a preguntarnos de lo que hacemos y lo que somos, estaremos destruyendo poco a poco a un devorador que es la opinión. Y el Espíritu, ¿sabe que leímos un versículo de Mateo 28:12? Perdón, de 12:28. Que si por el Espíritu echa fuera los demonios, ha llegado el reino. ¿Sabe lo que está ahí detrás? Que las ataduras espirituales que todavía están en nuestra alma, el Señor está trabajando para que por el Espíritu se produzca el efecto de este trabajo de perfeccionamiento y Satanás finalmente nos libere. Y usted dirá que Satanás me tiene atado. Su alma es el campo de trabajo del enemigo. Su alma es el taller de operación del enemigo. Pero cuando nosotros abrimos la puerta para que el Espíritu opere y reconocemos que Cristo es el centro, entonces por el Espíritu se echan fuera los demonios y el reino entonces llega. El lugar más complicado para estas cosas es el matrimonio, no hay duda, ya lo hablamos la vez pasada. Pero siempre que vamos a debatir algo con la esposa, tenemos que preguntarnos antes, ¿este es Cristo el que va a debatir esto? ¿O soy yo? Una vez que hacemos esta pregunta, la opinión comienza a aniquilarse porque usted no tiene la manera de dejar salir su opinión, aunque tenga razón. Aquí el elemento no es el bien y el mal, ese es el árbol del conocimiento. Estamos hablando ahora de la vida. Así que todos tenemos que estar completamente ocupados, llenos de Cristo.
No solamente en la vida de iglesia, no solamente en la obra del Señor, sino en la vida familiar, en nuestro diario vivir, en su trabajo. Usted tiene que estar cuidándose. Ese es el ejercicio de la piedad. Ese es el ejercicio de la deificación para que el Señor entre y le sature. Por eso el libro de Filipenses se trae este asunto de un mismo pensamiento. Eso lo que significa es que solo debemos tener un pensamiento que es Cristo. Pero esto no va a surgir a menos que surja el anhelo y el deseo de entregarle ¿qué? Todo a Cristo. Para eso necesitamos trabajar con nuestro hablar. Jacobo 3:5 dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, todo un mundo de injusticia. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama el curso de la vida. Ella misma es inflamada por la gehenna. ¿Qué está diciendo ahí Jacobo? Está diciendo que una vez que nosotros liberamos la opinión, la lengua se convierte en un instrumento de Satanás. Gran parte de la edificación de la iglesia ha sido detenida por nuestro hablar. Aunque su hablar no haya querido salir de mala intención, su hablar ha aniquilado la iglesia, ha aniquilado el crecimiento y la función y la edificación. Por eso necesitamos clamar al Señor por misericordia. Necesitamos decir, Señor, yo no quiero seguir hablando un hablar vano. Yo necesito que tú seas mi centro. No quiero que mi hablar siga siendo la expresión de la opinión. Esto no es una enseñanza, hermanos. Esto es algo serio, profundo, que ha dañado la iglesia por siglos. Necesitamos trabajar con nuestro hablar suelto. Hay personas que usted llega a donde ellos y ellos son los que hablan todo el tiempo, tienen que hablar. ¿Qué hablan? La opinión. Porque si ministraran Cristo, si ministraran vida, pero no, a veces inclusive traen la palabra y comienzan a citar la palabra, pero conforme a su opinión, para probar un punto. ¿Qué es eso? Esos son los que el Señor no conoce. Así que hay un factor dominante para tratar con la opinión. Y es lo que hemos dicho, una visión con respecto a Cristo. El versículo central, el que se une al Señor, un solo espíritu con Él. Y ya hablamos de que aunque sí, recibimos al Señor y somos un espíritu con el Señor, todavía falta esta mezcla, que es la mezcla espiritual de Cristo y la iglesia, para que podamos ser una sola cosa. Para eso necesitamos trabajar y profundamente con esta visión. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Tenemos que ver que Dios solo quiere a Cristo, que se exprese Cristo, que se hable Cristo, que pensemos Cristo. Y no solamente hablar de Cristo y la iglesia, sino Cristo con la iglesia, operando con la iglesia. Que la iglesia esté completamente sujeta a Cristo. Lamentablemente, muchas veces estamos bajo las enseñanzas de recobro, pero no vivimos en armonía con lo que estudiamos, sino que seguimos siendo nosotros. ¿Por qué? Porque todavía esta visión de que Cristo es el centro y el vivir nuestro no nos ha ganado. Y necesitamos orar, Señor, ten misericordia.
Yo no quiero llegar al tribunal para que tú me digas que no me conoces. Para que tú me digas que mi vivir cristiano no estuvo apropiado ni armonizado contigo. El Señor no le interesa cuán espiritual usted es, cuán santo usted es, cuánta oración usted tiene, cuántas buenas virtudes tiene, qué habilidades tiene, cuánta sabiduría, cuánta inteligencia, cuánta destreza, cuánta paciencia. No. Dios quiere una sola cosa. Dios quiere ver a Cristo como el todo en nosotros. Eso es lo que mata la opinión y libera el espíritu para que el reino pueda llegar. Se cumple entonces otra vez el versículo de Juan 14, yo soy el camino. La realidad, salimos de la mentira y la vida y entramos entonces al Dios triuno. ¿Cómo? Cristo como el centro. Necesitamos vivir, necesitamos estar en Cristo, ya lo estamos. Necesitamos movernos con Cristo, pero también necesitamos movernos por Cristo. La operación de Cristo en nosotros se mueve hasta que su vivir fluye en nosotros. Pero si en un momento nos permanecemos en la atmósfera de nuestra alma, de nuestra opinión, entonces estamos muertos. Podemos hablar, podemos decir muchas cosas, pero hemos perdido el centro y el propósito. Y quien habla no es Dios, no, es nuestra opinión. Cada vez que tomemos algo que no sea Cristo, debería surgir en nosotros un tipo de condenación interior, de preocupación. Si sentimos esa molestia cuando usted de momento comience a hablar y de momento el Señor lo alumbra y usted dice, ay, yo como que me siento incómodo, gloria al Señor. Porque quiere decir que la visión está llegando y el Espíritu lo está molestando. Pero si no hay tal, y usted habla y dice lo que quiere decir y comenta y dice y no pasa nada, usted está alejado de Dios, está en tinieblas y corre el peligro de no ser conocido por el Señor. Dios está buscando su encabezamiento, que va a producir el vivir del reino en nosotros. Satanás será derrotado y Cristo viene a ser el centro. Y por último, con esto concluyo, necesitamos aprender a respirar a Cristo. Damos gloria al Señor, que en el recobro del Señor hemos practicado el invocar el nombre del Señor. Como una práctica que no se conoce, pero que corre en toda la Biblia, en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero aparte de invocar, necesitamos tomar un poquitito de tiempo para hablar de este asunto de respirar. Si no respiramos, ¿qué sucede? Nos morimos. Necesitamos aprender a ejercitar nuestro espíritu profundamente para aprender a respirar. No hay nada más agradable que estar falto de aire y de momento usted respira. ¿Cuántas veces durante el día usted está falto de aire? A través de problemas con su jefe, situaciones en el trabajo, situaciones en su casa, diferentes situaciones que usted se siente asfixiado. Entonces necesitamos aprender a respirar. Usted puede invocar, pero a veces hay una diferencia entre invocar y respirar. El invocar, muchas personas piensan que tiene que decirlo bien duro para que funcione. Sí, funciona. Pero realmente el respirar. Es más, si usted oye a alguien respirando, es que hay algo raro. Es que tiene problemas de respiración, porque se lo oye respirando. Pero usualmente nosotros no escuchamos a las personas respirando, pero respiran.
¿Qué es eso? Es reconocer que estamos cortos de expresar a vivir a Cristo, que estamos cortos de disfrutar a Cristo y necesitamos reconocerlo durante todos los días de nuestra vida. ¿Y saben cómo respiramos? Cada vez que estamos enfrentándonos a algo necesitamos decir: Señor, te necesito. Señor, yo estoy corto. Oh, Señor, te quiero, te amo. Perdóname, pero yo quiero que seas tú el que trabajes en mí. Ahí respira. ¿Y saben qué sucede? La opinión se va. Y el Espíritu fluye. Quizá usted puede invocar: oh Señor Jesús, pero respirar es necesidad, es la necesidad de que usted tiene para poder vivir. Cuando usted respira, no tiene aire y respira, es la respuesta de su cuerpo a haber recibido lo que necesita para vivir. Es que usted está reconociendo que le falta aire. Nosotros necesitamos no ser tan sueltos, únicamente invocar. No. Necesitamos reconocer nuestra debilidad. ¿Saben cómo surgió la primera invocación? Porque nació uno que nació frágil, nació débil e invocó. ¿Qué hizo? Respiró. Nosotros necesitamos entrar en esa clase de respiración. Así que hay 3 cosas cruciales que cerramos este mensaje esta noche. Dios quiere a Cristo con la iglesia y que vivamos a Cristo con la iglesia. Dios quiere que vivamos también por Cristo, para que Cristo se mueva en nosotros, fluya en nosotros, sea el centro de todas las cosas. Y por último, necesitamos respirar Cristo, es decir, reconocer nuestra fragilidad, reconocer nuestra carnalidad, reconocer nuestra vida de opinión y decir: Señor, te necesito. Señor, me arrepiento de mi hombre viejo, de mi humanidad caída. Libera tu espíritu para que tome control de todos estos gérmenes que están dentro de mí. Si una pareja, hermano, hay mucha gente se divorcia, mucha gente. Oh, esas parejas tan hermosas, que mucho se aman, qué lindos los dos, cómo se miran el día de la boda. Oh, qué maravilla. Pero si cada uno tiene una opinión, o el marido dice: pues que haga lo que ella le dé la gana, yo no voy a decir nada. O ella dice: que haga lo que él quiera. Pero ¿saben qué hay? Hay amargura, hay insatisfacción. Aun cuando uno de los dos ceda, hay insatisfacción. Pero si aprendieran este secreto de ir al Señor, tornarse al Señor, y reconocer y decir: oh, mi opinión es buena, Señor, pero ¿es Cristo? Y si Él dice: yo quisiera convencer a mi esposa de hacer tal cosa, pero ¿es Cristo? Lo que voy a decir, ¿es Cristo? ¿Es Cristo el centro de lo que quiero convencer a mi esposa? Yo le aseguro que no tuviéramos divorcios, porque el Espíritu va a fluir y va a matar esa opinión. Y cuando usted hable, Cristo va a hablar. Y cuando usted traiga, Cristo va a ser el que trae. Y de pronto cuando usted va a traer y siente que algo le quiere, respire: Señor. Oh, Señor, tú conoces mi condición, tú sabes lo que estoy sintiendo, absorbe esto. El Espíritu lo va a trabajar en usted. Nosotros tenemos una cuenta de banco de opiniones que tenemos que liberar eso. Hay que liberar todo eso y darle paso al Señor. Todos necesitamos ver que Cristo tiene que ser el centro
Y la vida matrimonial tiene que ser Cristo, ¿qué? El centro. Por eso es que les he hablado muchas veces del gran misterio. ¿Cuál es el gran misterio? Que Cristo se viva en esa pareja como Cristo y la iglesia son uno. Así que esperamos que el Señor utilice estas herramientas para que el Señor siga trabajando en nosotros, siga trabajando con nuestra opinión, nuestro hombre natural. Y cuando de pronto sientan que quieren hablar, recuérdense lo que dice en Efesios 5:30, lo que Pablo le dice a los matrimonios, porque somos miembros de su cuerpo. ¿Qué es eso? Todo el centro de nuestro ser es el vivir Cristo como su expresión para que Él pueda tener su cuerpo. Si usted trae su opinión y su concepto, el Señor no tiene manera de poder ser uno con usted y corremos el peligro que el Señor no nos conozca. Señor, te presentamos este mensaje. Trabájalo profundamente en cada hermano, en cada uno de nosotros, para que tú tengas la preeminencia y en cada momento, en cada situación, en cada circunstancia, seas tú en nosotros. Como Pablo pudo decirlo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén.